En un mundo saturado y hasta abrumado por la información, es vital apoyar un medio de comunicación alternativo que desafíe el status quo, que aporte una perspectiva diversa para pensar de forma crítica y hacer aportes a la construcción de un futuro más sustentable. Es una voz para aquellos que no tienen voz en los medios hegemónicos. Es una plataforma para las ideas innovadoras y las voces disidentes. Apoyar a Caras y Caretas es fomentar la libertad de expresión y la diversidad informativa. Buenas noches, hoy es lunes 26 de marzo, estamos en Dato Mata Relato. Semejante fecha, ¿no, Julieta? Así es, hoy es 26 de marzo, se cumplen 53 años del primer acto de masas del Frente Amplio en nuestro país, así que un saludo a la fuerza política. Bueno, hoy estamos en plena semana de turismo, en plena Semana Santa. Estamos en un programa especial de Dato Mata Relato con un invitado de esos que nosotros siempre queremos invitar. Estamos muy emocionadas las dos porque queremos hablar de política, pero desde otra perspectiva. No desde el análisis de las propuestas económicas que estamos siguiendo todos los programas y que Julieta le interesa opinar, sino que queremos hablar de encuestas, elecciones y campaña política. Queremos hablar de la realidad y la relevancia de las encuestas en el proceso electoral. ¿Cuánto pesa la realidad económica en los temas de economía en las encuestas y en las campañas? Y de algunas otras cosas que vamos a hablar con nada más y nada menos que con Óscar Botinelli. Bienvenido, Óscar. ¿Cómo no? Mucho gusto. Bienvenido. Bueno, para nosotros es un tremendo honor que esté acá. Nos encanta. Las dos teníamos como esa idea de decir, bueno, tenemos que tener un día a Óscar Botinelli para conversar sobre las campañas, sobre las encuestas, sobre qué está pasando y sobre un poco el peso también que tiene la economía en los temas económicos, en lo que son las campañas y el reflejo de las encuestas. Pero también nos interesaba, Óscar, analizar el mundo de las encuestas. Y también con todos estos cambios de tecnología y con cambios en lo que es la militancia, los movimientos y las comunicaciones, cómo cambia mucho en lo que son las herramientas de relevamiento de opinión, que son tan importantes a la hora después de tomar decisiones, de ir evaluando cómo viene la campaña política y demás, y que también, de alguna forma, los partidos y los candidatos toman a consideración para armar sus propias estrategias de campaña y de movilización. Así que, bueno, es un poco amplia la propuesta, pero nos parecía que en este programa, con el enfoque que tiene, era necesario como tener ese abordaje. Y para eso queríamos un poco empezar viendo cuáles han sido los principales cambios que han tenido las encuestas a partir de la presencia de las redes, el cambio en el mundo del trabajo, en las comunicaciones, la existencia del Big Data, la inteligencia artificial. De alguna forma se ha mejorado en la precisión, pero a la vez se han generado otras fuentes de incertidumbre que deben complejizar mucho el trabajo de investigación que ustedes realizan. Sí, no, yo creo que al revés, la precisión ha bajado. Una cosa es instrumentos para detectar a la opinión pública o los comportamientos electorales, y otra cosa es las encuestas. La encuesta es una metodología determinada que es entrevistar a personas, donde yo diría que como entrevista lo más novedoso es la entrevista por WhatsApp, pero ya es la autoentrevista por web, ¿no? El tema tanto del WhatsApp como del web es que tiene la forma, lo que se llama la encuesta autoadministrada, es decir, donde uno mismo es el que maneja la encuesta. Y bueno, y a veces el tema es que no la administra bien, o pudo ver que venía antes y después puede ir para adelante, para atrás, según las trabas que se ponga, y no es lo mismo que con un entrevistador. El tema es que la encuesta que lograba la muestra mejor era la puerta a puerta. Es decir, casa por casa, con una muestra bien hecha que representara a toda la población. Y esto en el mundo ha ido cayendo por varias cosas. Primero, la más costosa. Pero además la más difícil. Pensemos en Uruguay. Hace 25 años, elección de 1999, nosotros habíamos hecho un mapa de Montevideo
de zonas rojas. Las zonas rojas eran unos pequeños lugares pintados que quería decir que solo se podía encuestar los sábados y domingos de mañana o de tarde. Hoy una zona roja es lo que no pase ni por 10 cuadras de ahí. Entonces, entre lugares que es muy peligroso ir y lugares que están excesivamente fortificados, barrios cerrados, edificios, barrios que no son cerrados pero que nadie abre la puerta, termina que es una parte, y esto no solo Montevideo, también estamos hablando del interior. Entonces, termina siendo una parte del país que se puede encuestar personalmente. Además de otras cosas que siempre existieron, pero que se han agravado. Por ejemplo, cada vez hay más hogares unipersonales. Hogar unipersonal, la persona hay que encontrarla, ¿no? Claro. Lo otro es que la encuesta telefónica, que es lo que más se está usando, complementándola con algunos instrumentos digitales, el problema que tiene es que la gente recibe tantos impactos, ya sea llamadas, ya sea contactos por mensajería, que la tasa de respuesta a cualquier llamada, no solo encuesta, es baja. Es decir, mucha gente no contesta y no sabe si es una encuesta que está llamando. Sabe que es un número que no conoce. Que es muy alto el número, la cantidad de personas que no contestan por números que no conocen. Entonces esto hace que las muestras reales, las que ellos obtienen, sean menos duras, menos consistentes que las que obteníamos hace 15 años, que era el momento en que todavía funcionaba a pleno el puerta a puerta. La sociedad no tenía las segmentaciones e aislamientos que tiene hoy, ¿no? El tema es que lo que se está produciendo, pero es todavía un marco de gran incertidumbre, es cómo se ensamblan nuevos elementos de información donde está todo el Big Data, por ejemplo. Y en realidad se está usando mucho más para el marketing, de cómo encarar una campaña, que para una detección clara de qué piensa y por dónde va la opinión pública, ¿no? El problema que tiene es que las encuestas en general funcionan muy bien, pero cuando llegan las elecciones, lo que se le pide a las encuestas es una precisión que no pueden dar. ¿Cómo? Se equivocó, dijo 47 y fue 48. Para empezar, estadísticamente es lo mismo. Sí, claro. Pero en cambio decir, bueno, ¿cómo anda la seguridad pública? Bueno, no importa si la gente considera que es mala o muy mala la actuación del gobierno, de la presidencia, en seguridad pública es el 60, el 70 o el 75. Está por ahí, de 2/3, 3/4 de los uruguayos consideran que es malo, punto. Sí. Y ese dato es el que importa. En cambio, cuando se trata de voto, el tema no, pero es el 2 o el 3. Bueno, claro. Cuando dice más o menos. Está pasando ahora con el Partido Colorado. A nosotros el Partido Colorado es el que nos da más, nos da el 8%. Pero intención de voto directa el 7%. Para que se pueda desagregar en 6 candidatos, ahora ya son 8, tendríamos que hacer encuesta de 4.000, 5.000 casos para que la cifra interna del Partido Colorado dijera algo validable. Desde el punto de vista estadístico pueden haber muchísimos tipos de errores distintos, de representación no probabilístico. Bueno, pero solo el margen de error estadístico ya hace que 4 o 5 de los candidatos estén todos dentro del mismo margen de error. Claro. Entonces no se puede saber si uno es primero o quinto, ¿no? Ese es uno de los problemas. Las encuestas se le exige más de lo que dan. Y lo otro es que ya vemos que a nivel de candidatos, pero también a veces no solo de candidatos, se ven comunicadores, el uso de la encuesta más como un material de propaganda que como un material de análisis. Claro. Yo quiero demostrar que con esto es el resultado. A veces la lectura no pasa el examen de estadística de introducción a las aritméticas, ¿no? Esto quiere decir, no quiere decir nada lo que está leyendo, leen mal, pero le sirve propagandísticamente. Y eso lo vemos en titulares día a día, ¿no? Con las encuestas. ¿Cuánto pesan las encuestas en las campañas? ¿A qué te referís? En la toma de decisiones del electorado, en las posiciones de determinados candidatos. Bueno, a ver, yo creo que las encuestas tienen un peso muy alto en los dirigentes políticos de menor nivel, ¿no? Son los que están todo el tiempo
oteando el horizonte, viendo si llueve o hay alguna nube por ahí, y pic se puede estar cambiando de candidato de sector. A nivel del electorado hay decenas de miles de estudios buscando el impacto de las encuestas. Fíjense que más o menos en el mundo donde hay elecciones competitivas, que no es tan grande además, hay más o menos 130, 150 instituciones académicas, universitarias estudiando los comportamientos electorales. Y no se ha logrado conclusiones firmes. En general, partamos una base. Países de lo que podemos llamar democracia partidos como Uruguay. Cuando terminó la elección del 2019, a nivel de grandes bloques, ¿no?, que podemos llamar la coalición y el frente, yo diría el 80% ya se sabía lo que iba a votar 5 años después. ¿Por qué? Porque la gente es torpe, terca. No. Porque nuestra tesis, en todo caso ahora hablo de las distintas tesis sobre el comportamiento electoral o la opinión pública. Nosotros consideramos que el voto esencialmente es estructural. Que el voto, además que la gente, un pequeño porcentaje decide el voto, porcentaje mayor toma una decisión política. Y la decisión política es una adhesión, por lo menos a grandes corrientes, que tienen que ver con algo muy profundo. Es la visión que tienen de la sociedad, del mundo, del individuo. Y algunos me dicen, pero eso suena muy, muy ingenuo. Le digo, mira, agarren un paisano del lugar más aislado y hable largo tiempo con él. Porque van a descubrir que se confunde, que la gente no sepa, con que la gente tenga, uno, dificultades para verbalizar, la gente acostumbrada a hacer un discurso, y dos, para categorizar. Pero cuando uno explora en profundidad, encuentra que la gente tiene una idea, capaz que las palabras no las sabe con exactitud, si le gusta un mundo más competitivo o más solidario. Si considera que todo lo que ocurre es responsabilidad de la persona o del mercado, o el Estado es el actor principal, ¿no? Una caricatura sobre el estatismo, el que decía, no llueve, ¿qué hace el gobierno?, ¿no? Pero sí, en definitiva, uno es el que se considera que el Estado debe respaldar a la gente, y otro considera que el Estado molesta. Incluso hay una frase, alguno dice, el Estado es la lápida de la gente. Bueno, pero esa concepción la tiene el individuo que no ha teorizado. Entonces, las decisiones políticas tienen que ver con cosas muy profundas. Ni hablar en lo que tiene que ver con los valores éticos, morales, los valores más tradicionales, los más disruptivos. Incluso un eje nuevo que está apareciendo, que hay valores disruptivos que no implican defensa de la libertad, sino que lo correcto es solamente aceptar esos valores disruptivos, que es una gran diferencia con el 68. Que en el 68 todo lo disruptivo contra la moral tradicional era en base a la libertad más absoluta, ¿no? Tanto lo que ocurrió acá, estoy hablando de lo ético, no de lo político, como lo que ocurrió en Europa, sobre todo en Francia, como epicentro, o en Estados Unidos, el caso de California, o alguno de estos elementos icónicos. Entonces, nosotros partimos del concepto que el voto es consecuencia de la decisión política, y la decisión política es un elemento estructural de la persona, del cual hay un porcentaje muy elevado, que en Uruguay es más del 60%, que la adhesión a un partido político es parte de su identidad. No es que vota, soy frente amplista, soy blanco, soy colorado, incluso ahora está apareciendo el ser cabildán. Es nuevo, chiquito. Esto sí se contrapone, voy a ser muy claro. Perdón, ¿y una adhesión volátil o una decisión definida? No, cuando alguien adhiere como identidad es definida de largo dato. Es decir, cuando alguien es blanco, colorado, le pasó tanto a muchos blancos, colorados cuando se funda el frente o en etapas posteriores, el cambio de adhesión es un parricidio, ¿no? Es rupturista consigo mismo, rupturista con su tradición, no es ahora me cambia. Todavía pesa aparte. ¿Qué? Mismo con el Frente Amplio todavía pesa a pesar de tanto tiempo. Bueno, el Frente Amplio
tiene muchísima gente que vota al Frente Amplio con una discrepancia muy grande con el Frente, pero es Frente Amplista, Sí. ¿no? Lo mismo pasa con el Partido Nacional, que son las dos grandes adhesiones que hay en este momento. El Partido Colorado está muy pequeño. Entonces, quiero aclarar una cosa. Nosotros adherimos a la concepción estructuralista. No es en Uruguay la dominante, por lo menos en cantidad de instituciones. En general los demás adhieren a lo que le podemos simplificar como concepción liberal individualista, del liberalismo individualista, que ve la elección como un mercado, y hablan del mercado electoral, y que se aplican las reglas de mercado, y por lo tanto ven la campaña electoral y también, por supuesto, las mediciones como un tema de mercado, ¿no? Entonces ahí estamos en dos visiones distintas. Donde hay un elemento muy importante que diferenciar, quiero decir, la fuente del mercado electoral, la concepción liberal individualista, arranca fundamentalmente en Estados Unidos. Acá llega por una trayectoria que se puede decir más bien España. España está muy influida en las ciencias sociales por Estados Unidos y una parte de lo alemán, sobre todo lo que gira en torno a la Fundación Adenauer. Nosotros más bien somos de la escuela que tiene como centro lo dominante en Alemania, fuera de esto que mencioné, Italia y Francia, ¿no? Donde pesa los elementos, muchos elementos que se llaman neo-weberianos, que parte de Max Weber y todas las reformulaciones posteriores y adaptaciones. Y acá hay una diferenciación muy fuerte que tenemos. Para esa línea de economía, de mercado electoral, entre las divisiones de las personas está el nivel socioeconómico. El nivel socioeconómico es una categorización que para nosotros es excelente para el mercado, para la investigación de mercado. Ujú. Pero para la política nosotros usamos algo que otros no usan, que es la clase social. Y no es lo mismo. No. La clase social es un tema de sentirse perteneciente a una clase que no son solamente horizontales, ¿eh? No es alta, media, media alta, media baja y baja. También hay transversales. A símil situación social, no es lo mismo ser empleado que trabajar por su cuenta, que trabajar con su cuenta empleando algo, que ser un pequeño emprendedor. Y los ingresos y el nivel socioeconómico pues es el mismo, pero la cabeza es distinta. Y las clases sociales son categorizaciones que han ido evolucionando, sobre todo en el último siglo y cuarto, siglo y medio. Max Weber hace una recategorización. El neo-weberianismo ha hecho otra nueva con Goldthorpe, Erickson, Portocarrero. Luego se hace una nueva donde las cabezas son Shadé, Marafi. Y nosotros hemos hecho una adaptación acá. Y claro, porque la encuesta no es un termómetro. Además los termómetros pueden fallar, pero digo que uno lo pone y dice, bueno, hay tantos grados. Claro. No. Es una elaboración donde hay una teoría para la búsqueda de información y una teoría para el análisis de esa información, ¿no? Entonces, esto hay que entenderlo, que la encuesta no es un elemento de precisión, como no es casi ninguna ciencia, además, pero dejemos de lado ese detalle, ¿no? Yo quería consultar algo que tiene que ver, no sé si tanto con la forma o del contenido, pero sí con algunas máximas que hoy en día escuchamos y que de hecho a veces lo decimos, ¿no? Las cuestiones que tienen que ver con la despolitización de la sociedad, que ahora tú marcabas, ¿no? O sea que cierto porcentaje de la población tiene una razón política, tiene una identificación política, pero que también hay otro porcentaje que define elecciones, pero que sin embargo no tiene esa definición. Y muchas veces se tiende a conceptuar eso, ¿no? De la despolitización de la sociedad, que votamos más personas que ideas o proyectos, que depende mucho de qué personas o qué personajes aparecen. Bueno, como preguntar ese tipo de fenómenos, ¿cómo los ves tú? Bueno, yo lo que veo es que lo más interesante es un catálogo de frases comunes. Exacto. Como también el manual de vendedor está lleno de frases comunes. No hay peor oferta que la que no se hace. De repente hace una oferta que provoca tal enojo que más vale no haberla hecho. Pero Perdón, ¿y te puedo sumar otra frasecita más? El centro, el famoso centro. Bueno, el centro está entre Ciudad Vieja y Cordón. Esa es la única definición clara, ¿no? Pero además, vamos a separarlas bien porque las dos requieren explicaciones. La de
hay un sector de gente que sí puede llegar a definir, que es la que vota en el porcentaje menor, y en un país donde hay bloques. Quiero aclarar que una cosa es el voto a bloque. Obviamente, dentro de un bloque, el Frente Amplio es un partido y un bloque a la vez, puede haber más movilidad, ¿no? La adhesión es más al bloque o al partido. Del lado de la coalición republicana, como se llama ahora, hay relativamente mayor movilidad. Con un partido nacional bastante estable, hace varias elecciones que está en el eje del 30%, no importa si 2, 3, 4 puntos por abajo o por arriba, y mucho más abajo Partido Color y Cabildo Abierto. Y ahí puede haber movilidad, eso es sin duda. Pero la macroelección no la afecta demasiado. ¿Por qué no? Lo que tenemos que diferenciar es que en Uruguay tenemos 3 elecciones, pero 2 clave. Bueno, esta es clave, la del 30 de junio, porque es una elección voluntaria que vota muy poca gente. A candidato presidencial está votando, no llega a la tercera parte de los votantes, y queda con eso establecida la grilla de octubre y de noviembre. Ahora, la grilla no es candidato presidencial solamente, pues se eligen senadores, se eligen diputados, y eso influye mucho. El frente, ¿quién es el candidato? Además, uno oye a los candidatos de los distintos partidos y creen que se elige un autócrata. Dice, yo no voy a bajar impuestos. Resulta que el que baja impuestos es el Parlamento. Claro. ¿No? Claro. Sí. Yo no creo, yo voy a prohibir tal cosa. No, no la prohíbe él, la prohíbe una ley. La ley la aprueba el Parlamento. Es decir, a veces los propios candidatos hablan como si se eligiera el zar de todas las Rusias, ¿no? No, se elige un presidente que tiene funciones determinadas. Pero el Parlamento es muy importante y obviamente no cualquiera vota porque sí, al azar, tirando una moneda al aire. Si vota 1001, 609, 90... o a Vergara, Astori, el astorismo en el frente, o si vota, hoy el Partido Colorado está un poco más diluido en los sectores, en el Partido Nacional también se han achicado un poco, pero no era lo mismo hasta hace poco votar las alas más duramente herreristas que las antiherreristas. Entonces, lo que sí es cierto que cuanto queda un residuo de votantes que puede ser decisivo, es donde el voto es un poco más suelto. Y ahí puede influir la persona. Ahora, no confundamos la elección de octubre que predominan los partidos con el balotaje. Pero no es solo que influye la persona, salvo que, digamos, la persona es lo que es y es lo que representa. Entonces el voto no es la persona como un concurso de belleza. Fíjese que lo que pasó en la elección pasada. En octubre, el Frente Amplio obtuvo el 39%. Primera cosa, el Frente confunde ganar en primera vuelta con tener mayoría parlamentaria, lo hemos visto por ahí. El Frente estuvo a 172.000 votos de tener mayoría parlamentaria y a 270.000 de ganar en primera vuelta. Un mundo entero entre lo uno y lo otro, y además la primera vuelta no le sirve para nada, porque la primera vuelta es ganar cuando ya se tiene mayoría parlamentaria y es ahorrarse una elección. Bárbaro para la Corte Electoral, y los partidos gastar un poco de dinero, nada más. Pero si alguien tiene mayoría parlamentaria, ya se demostró 2 veces, gana sí o sí la presidencia. Pero resulta que el Frente Amplio, que pierde por 54 a 39, la presidencia la pierde 49 a 47,5. ¿Qué pasó? Bueno, primero hay partidos chicos no alineados, el PER y Unidad Popular, que se sumaron a las 2 candidaturas. Pero resulta que hubo, de los 12 puntos porcentuales que tuvo el Partido Colorado, 3 votaron la fórmula del Frente Amplio y no la de la coalición. Y de los 11 puntos que tuvo Cabildo, 3 votaron al Frente Amplio y 8 a la coalición. Y no es porque les gustara más Daniel Martínez o la calle Pou o rechazaran más a la persona de la calle Pou, sino lo que cada uno representaba. Para empezar, los cabildantes y los colorados que votaron la fórmula del Frente Amplio habían votado en elecciones anteriores al Frente Amplio. Más bien los colorados, clase media, había votado al astorismo, y los cabildantes, clase más subproletaria, habían votado a Mujica.
Claro. Entonces se sentían ya en un aspecto, en una opción entre lo que representaba el Partido Nacional como proyecto, no solo la figura de la calle Pou, y el Frente Amplio, con el que estaban desilusionados, pero bueno, en los extremos estoy más cerca de esto que de esto. Entonces, no es solo la persona por la persona misma, es mucho por lo que representa, por lo que refleja. Digo, eso hay que tenerlo en cuenta. También otro de los lugares comunes, la gente vota ganador. Bueno, pregúntenle al Partido Popular de España. Todas las encuestas menos 2, una es muy importante, otra menor, le daban que ganaba, y lo único que ocurrió es que no ganó. Hay muchas explicaciones. Una de ellas es que el que va ganando se le va la mano, la soberbia, y concentra todos los dudosos en contra. Pero muchas veces, y esto parece un chiste, la gente no vota ganador sino perdedor. ¿Cómo perdedor? Bueno, cuando el que se considera que va ganando resulta que el que no lo vota a él no lo quiere, y hay una mayoría en su contra, va a terminar concentrando el voto en su contra. Y decía, no, voto al que le pueda ganar. Yo no quiero que gane el que esté ganando. Al final, el que vota ganador y el que vota perdedor empatan y por lo tanto no deciden la cosa. Tú hacías otra pregunta sobre... La búsqueda del centro. Bueno, yo no me quiero pasar de sofisticaciones, pero no hay más remedio. Es un honor, hágalo tranquilo que no, yo prestigio el rechazo programa. el manejo del eje simplificado. Sí. Y que todavía lleva a que algunos dicen, la derecha e izquierda se terminó con el muro de Berlín. Bueno, el problema es que tampoco empezó con la Revolución Soviética, empezó con la Revolución Francesa. Entonces, pero además, con el nombre de derecha e izquierda empezó la Revolución Francesa. Pero si vamos ahora a las primeras elecciones que se pudo estudiar a fondo, que fue la del 63 a.C. para el consulado de Roma, entre Marco Tulio Cicerón y el empujado por Julio César, que era Lucio Sergio Catilina, encontramos una derecha y una izquierda, clarísima. Sí, todavía si el programa de Catilina, 63 años antes de Cristo, era por condonar las deudas, redistribuir la tierra y participación popular, uno lo pone hoy y no dice que tiene 2050 años, casi 2100 años esa consigna, y ese fue el eje de la campaña electoral entre Catilina y Cicerón. Qué belleza. Entonces, yo soy partidario de los múltiples ejes. Entonces, uno es el eje derecha-izquierda, que no es fácil de definir, pero tiene que ver con unos posicionamientos, que tiene que ver con la autoridad, que tiene que ver con la libertad, en el conjunto de la sociedad, más estrictamente político o de dominio del poder sobre la sociedad. Pero después hay un eje que no necesariamente coincide con derecha e izquierda, que es ser conservador, liberal en lo valorativo, en lo ético. Tradicionalmente conservador, el que defendía los valores religiosos, los valores tradicionales, liberal, el libre pensamiento. Bueno, pero se podía ser liberal de derecha y claro, conservador de izquierda. Uh-huh. Hay periodos que en general los distintos ejes tienen correlaciones. Por ejemplo, yo mencioné el 68. Casi que había mucho cilindro. Si está ubicado acá, está acá y no me equivoco. Pero después está el económico, donde la libertad en lo ético es lo disruptivo, lo anticonservador, y la libertad en lo económico es el libre mercado. Y lo opuesto es la regulación o el dominio del Estado. Lo malo que tiene el español, que usa la misma palabra, liberalismo para todos. Yo estoy usando un neologismo, que no me gusta el neoliberalismo porque se usa más como insulto que como clasificación, claro, y uso liberismo, que es un término que más bien se usa en Italia y que se inventó para diferenciar liberalismo político o filosófico del libre mercado. Claro. Si no, uno usaba libre mercadismo también, lo que antes se llamaba librecambismo. Por otro lado, tenemos hoy, dentro de lo que es conservador liberal en lo ético, quienes tienen ideas disruptivas, pero consideran que no se debe ser libre, sino obligatoriamente aceptar la nueva agenda, y quienes consideran que la libertad es libre y usted puede estar hasta en contra, ser disruptivo, pero estar en contra de esa agenda. Entonces ya vamos con 4 ejes y podemos seguir.
Entonces, cuando se dice el centro, quiero saber a qué se refiere. Si se refiere a alguien que está en el medio entre el libre mercado y regulación, si está en el medio entre los valores tradicionales y los nuevos, si está en el medio entre la derecha y la izquierda, y encontramos que hay distintas respuestas. Es decir, el que quiere ir al centro, que se toma el 141 y llega. Pero en política no es tan fácil ubicar el centro. Pero todos quieren ir para ahí. ¿No Pero te parece? es un eslogan. Que dicen todos. Es un que anuncio, parecer ¿no? No, malo, es un pero- eslogan. Y es decir, quiero ser de centro, y eso quiere decir, hablo sin gritar. Eso es ser de Exacto. centro, ¿no? No le pego al que tengo al lado. Bueno, eso es ser moderado, lo de centro. O sea, hay que tener cuidado con las palabras, ¿no? Yo creo que hay mucha confusión. Hay mucho manejo también de las palabras ahora en los anuncios políticos, porque hay palabras que indefectiblemente parece que tienen que estar en los discursos políticos, Sí, sí. independientemente de la posición que se esté, y a veces sin algunas posiciones ideológicas que simpaticen totalmente con algunas ideas, pero Bueno, vamos a no querer aquello de Mafalda, que se subía a un banquito y decía, estoy por la paz mundial, combatir el hambre en el mundo, y creo que no me olvidé nada más, ¿no? Bueno, me puedo bajar. Bueno, Tal cual. pero tengamos en cuenta lo siguiente. Primero, es increíble cómo de un lado, del otro y de distintos lados se cree que todo el mundo rechaza determinadas cosas. Entonces dice palabras diciendo, ¿por qué esto hace que la gente lo denoste? No, resulta que lo denostan los suyos, no los del otro lado. claro. No, es tremendo, pero me ha pasado con dirigentes políticos, gente de mucho nivel, que hablando con ellos me doy cuenta que razonan en torno a su mundo. Un gran problema que tienen los dirigentes políticos en un país todavía bastante civilizado, no sé cuánto nos queda, que si sale un dirigente por Está ahí diciendo no mucho. lo agreden, creer que todo el mundo dice lo mismo que él, porque los que se le acercan dicen lo mismo, rara vez, porque es noticia, más fulano lo insultaron, pero lo insultan todos los días en todos los lugares. Entonces cree que lo que dice es lo que comparten todos. El problema es que los que están más afuera, va a una feria, y el que está mirando la zanahoria y no dice nada, no está compartiendo lo que él dice. Está compartiendo lo que dice el que dejó de mirar la zanahoria, viene y se le acercó y dice, qué bien, fulano, lo que usted dice. Todo el mundo dice que yo estoy bien. Una vez me acuerdo un candidato presidencial viene caminando por 18, llega a mi oficina, en la época que teníamos la oficina frente a la universidad, me dice, oíme una cosa, yo no dudo de tus encuestas, nada, pero sabes que vine desde Plaza Independencia y no había menos de 3, 4 por cuadra que venía a saludarme, decir que estaba conmigo. Ah, ¿y contaste cuántos iban de cada vereda? Ah, no, bueno. ¿No? Claro. Entonces, Muy buena respuesta. pero esto ocurre mucho con los Bueno, dirigentes políticos. porque también es la decisión de los pequeños números, que también se da en el mundo de las redes. Porque uno tiene las impresiones, el mundo de las redes es el mundo de los pequeños números, no de los grandes números, porque Pero- la gente se mueve en su entorno y parece que fuera la decisión. Y Pero en mi un mundo entorno cerrado. es el que Claro. opina igual que yo, porque yo soy integro- amiga de que... Yo integro 2 grupos de WhatsApp que tengo que no equivocarme, porque cuando se juntan me estalla el celular. ¿No? Y los grupos dan por obvio lo que piensa ese grupo. Claro. No es que nosotros creemos que las cosas son así. El problema es que agarro 2 grupos y las cosas son así y asá y no tienen forma de compatibilizarse, ¿no? Entonces, digo, ahí tenemos un... Yo tengo ese mismo problema. ¿Ah, sí? Sí, sí. ¿Cuánto pesa la economía en las campañas políticas y en las decisiones? Me estoy refiriendo a la realidad económica, a la percepción de la realidad económica y después a lo que son los discursos, los anuncios y las propuestas de campaña. Bueno, a ver, en materia de economía, y me meto en lo que no es mío y es tuyo, la palabra tiene un problema, es muy equívoca. ¿Qué es la economía? Es el ratio deuda pública versus PBI, es el grado inversor, es el déficit fiscal. Eso es una visión de la economía. O es la percepción Y que la tengo otra yo de cómo es- vivo. Exacto. Y la otra es, ¿a qué se reduce la economía? A la relación ingresos de los hogares versus precios. Que generalmente la gente dice, bajan los salarios y suben los precios. No, a veces los salarios suben,
pero suben menos que los precios. Entonces, a él le da la impresión de que bajó el salario, sí, bajó el salario real. Sí, pero a veces todavía, cosa que hemos discutido acá medio en broma, pero lo hemos discutido, es decir, a veces con esto de que la inflación baja la inflación como un promedio de precios, pero no quiere decir que los precios de las cosas que yo compro bajen. Bueno, algunos dirán que la gente no sabe comprar. En lugar de comprar hierba, azúcar y arroz, que sube mucho, compra autos, celulares y no sube nada. Claro. Entonces le va a bajar el costo de vida. Y perfumes franceses, ¿no? Sí, pero yo sin yerba no vivo. El tema es que cuando se habla de economía, hay que hablar, ahora voy a hablar más en serio. Una cosa es hablar de la economía de los hogares y otra cosa es la economía del país, de la macroeconomía. Y muchas veces van por caminos separados. Porque la macroeconomía puede afectar de repente más hacia el futuro. Pero lo que la gente juzga, y por eso yo prefiero no usar, nosotros, Factum, preferimos no usar tanto qué opina la gente de la economía, sino qué opina básicamente de las cosas que se puede traducir en llegar a fin de mes, sobrarle a fin de mes. Es decir, y ahí, por ejemplo, la percepción de la inflación. ¿Cómo es posible si tenemos un 4% de inflación? La gente dice que estamos viviendo una inflación altísima. Bueno, y además, aquí me meto que no es lo mío, claramente cuando desagrega el índice de precios al consumo, todo lo que es de bienes importados y sobre todo bienes que no tienen una importación monopólica, claramente están bajando el precio. No hay cosa más barata en términos relativos hoy que viajar al Caribe. Hoy una jubilación media equivale al costo de un pasaje de ida y vuelta a Europa. No había ocurrido nunca, ¿no? Ahora, el otro es cuando vemos la canasta de alimentos y artículos del hogar, artículos de higiene personal, de higiene del hogar. Y ahí estamos con inflación muy elevada. Muy elevada. ¿No? Bueno, lo que la gente considera que es inflación no es el índice de precios del consumo, que no se puede discutir, que está técnicamente muy bien hecho, que hace el Instituto Nacional de Estadística. Pero para su vida ese índice no le sirve. ¿No? Le sirve la parte del índice que refleja su consumo cotidiano. Entonces, cuando hablamos de economía, tenemos que ver, por ejemplo, hemos visto de gente oficialista que dice el Frente miente cuando dice que suben los precios. No, no solo el Frente, sindicatos y alguna gente oficialista. El tema que están hablando de lo que repercute en buena parte de los hogares, ¿no? Incluso en el litoral se vivió en los últimos tiempos una situación muy paradojal, que el costo de vida para los hogares había bajado mucho en la medida que la gente cruzaba. El río para comprar y hasta hacer las fiestas, e ir al dentista del lado argentino. No, esto es real, digo. Pero no así la gente que no podía cruzar. Pero a su vez, eso generaba que esa misma gente que se le había abaratado el nivel de vida, porque sin ninguna duda en la provincia de Entre Ríos, en Concordia, Concepción, Gualeguaychú, las cosas valían la cuarta parte que acá, no tenía, si trabajaba por su cuenta, los precios le habían bajado la cuarta parte y sus ingresos la octava parte, pues no vendía nada. Y si era empleado, resulta que decía, mirá, este mes baja el seguro paro, ¿no? Es decir, hubo el doble efecto en el litoral, que el costo de vida de alguna manera bajaba y generaba una fenomenal crisis económica, que sobre todo Salto, Paysandú, Río Negro fue golpeante, porque había afectado el comercio y toda la actividad local, y eso que afectaba al comerciante, al empleado, ¿no? Entonces ahí tuvimos un doble efecto, lo que es la baja de precios del otro lado de la frontera y lo que era el dinero uruguayo yéndose a comprar a la Argentina, ¿no? Ahora se ha equilibrado un poco este tema y le ha dado un poco más de oxígeno al comercio litoral, pero también ha supuesto que esos hogares están comprando más caro, pues están comprando ya a los precios de acá y no a esos precios regalados por el tipo de cambio, ¿no? Y otra cosa que vemos es, y ahí yo no me meto, es un tema muy técnico, pero nosotros tenemos la percepción, mucha gente habla del tema de la situación cambiaria, lo que le llaman atraso cambiario,
Y vemos que se habla de las situaciones y explicaciones del país. No, el Uruguay es caro. Bueno, perdón, caro si uno lo traduce a dólares. Porque hay dos formas de ser caro un país. Sí. Que lo que uno gana trabajando no dé para vivir. ¿Eso? Y eso claro. Es un factor interno, llamémoslo así. O que uno lo traduce a dólares. O a la Big Mac, como se ha dado. Sí, y entonces Uruguay es la tercera Big Mac más cara del mundo. Bueno, yo no como Big Mac. Bueno, yo como, no quiero hacer contrapropaganda, yo como comida sana. Muy bien. Pero lo que quiero decir es, cuidado con traducir a dólares, sí. ¿No? Porque ahí está jugando el tipo cambio, que además cuando el Banco Central se endeuda permanentemente para sostener el tipo cambio... Y el dólar que ha cambiado también su vaivén en el mundo. Bueno, el otro día estaba viendo un estudio de la inflación de Estados Unidos y de 2002 a hoy... Cambió absolutamente. Casi 70% es el aumento del índice de precio del consumo de Estados Unidos. Vale decir, $170 de hoy equivale a $100 del 2002. Claro. Además de eso, ¿no? Pero yo le quiero hacer una pregunta. Usted es una de las pocas personas que le digo usted y me encanta, así que le quiero decir eso también. Eso para uno calificarlo fuera del ciclo vital, más o menos. Porque de verdad, para mí esta entrevista es como un sueño en realidad. Bueno. Yo soy más veterana que Julieta porque yo a muchos digo usted. ¿No? Entre todos. Botinelli, que conste. y yo a Alberto Grille también le digo. Alberto Grille. Ahora, si hablaras en una terminología más antigua, me dirías Usía. Me gusta. Usía. Vuestra señoría. Vuestra señoría. Y ahora quiero preguntar lo siguiente. Usted habla de el Uruguay caro o no, pero yo me preguntaba, ya que estamos también analizando la campaña y los intereses por los cuales la gente toma la decisión de votar, otro elemento que me parece fundamental, que es, por ejemplo, lo que ha sido los salarios en estos 5 años, los informes que han dado, por ejemplo, Cuesta Duarte sobre la cantidad de personas, creo que es aproximadamente 500.000 que percibían un salario de 25.000 pesos, y cómo también, por ejemplo, el acceso a la vivienda, que son en promedio, son un 18.000 pesos por mes, tengo entendido como que ese es el promedio, capaz que me equivoco, pero más o menos está ahí, me consta. Cómo también vincularlo a un problema estructural que tiene el Uruguay, que es de pobreza infantil, de gente en situación de calle, y preguntarte si todos estos elementos repercuten en la decisión política de las personas en esta campaña, si va a estar presente en esta elección, si va a ser algo que se reconoce como un cambio estructural de nuestra sociedad en estos 5 años, o cómo ver esos elementos. Por orden. El tema vivienda a mí me llama la atención que no tiene la importancia en el ranking de preocupación de la gente de lo que implica el tema. Precisamente creo que el tema vivienda es de los grandes déficits, no solo de este gobierno, sino de los 3 gobiernos del Frente Amplio. Sí. ¿No? Creo que el Frente Amplio destinó mucho dinero a tipo de ayudas sociales que no se reproducía. Y precisamente uno de los elementos que lleva a la pérdida del gobierno del Frente es que los sectores que estaban muy sumergidos cuando asume el Frente Amplio tiene una gran emergencia en los 10 años primeros del Frente, con una política al principio muy improvisada, que costó mucho armarla, pero que al final se transforma en un conjunto de planes sociales que pueden haber habido errores y eso, sin duda, descoordinaciones, pero que globalmente impactaron sobre un número muy grande de gente, y que de 2015 a 2019 eso de alguna manera se frena, es decir, el nivel de las ayudas sociales no cubrió la caída que tenía esa gente. Y ahí es donde viene un desplome del voto al Frente en el sector que no había sido tradicional de izquierda. La izquierda se había movido entre el sector llamado trabajadores, es decir, asalariados, gente de estructuras más formales de trabajo, clases medias, y hacia el 2004 empieza a incorporar, en Montevideo lo empieza a incorporar en el 94,
más genéricamente, más en todo el país del 99, muy fuerte el 2004, ya ese sector más de abajo, más subproletario que le llamamos. Y pasa a ser un elemento fuerte. Tanto es así que el Frente va perdiendo votos ya desde el comienzo. Pierde votos en el 2009 y apenas se ve, porque resulta que estaba perdiendo arriba, capas medias, medio altas, y ganando abajo. El 2014 se nota que el Frente no solo no gana, sino pierde un poquitito, y resulta que seguía perdiendo arriba, pero compensaba, ya no tanto, pero compensaba en el nivel de abajo. ¿Qué ocurre en el 2019? Que siguió perdiendo arriba y se desploma abajo. Entonces, la suma dio que el Frente Amplio fue perdiendo 400.000 votos. 400.000 personas que en algún momento lo votaron. Ahí estoy usando también el recambio generacional, ¿no? Nuevos votantes que suplen a los padres en el hogar de la misma afiliación política. Y este es un tema que impactó mucho estos temas. Es decir, no hubo una gran política de viviendas que saca a la gente definitivamente de la pobreza. Y sobre todo una apuesta. El otro día, una entrevista que me hicieron en Fútbol decía, la cooperativa de vivienda ayuda mutua, una de las virtudes que tiene, para quien piensa así, perdón, yo la considero una virtud y no debería posicionarme, que no solo da vivienda, la gente tiene que poner de sí, pero no solo que ahorre plata, tiene que poner su esfuerzo y lo hace en forma colectiva. Es decir, genera una sinergia de socialización que luego se traduce en la continuidad del funcionamiento de una cooperativa de vivienda como una obra colectiva. Es decir, ahí la salida de la pobreza, suponiendo que no todas las viviendas son de pobreza, muchas de personas que cambian de vivienda alquilada dentro de su mismo nivel social, pero cuando es de asentamiento, es personas que de la solución individual pasan a la colectiva. Sí. Con un Estado que pone mucho, pues el Estado es el 80%, pero el individuo siente que es vital su esfuerzo. No se le regaló la vivienda. No solo porque va a pagar cuotas, porque estuvo ahí poniendo el hombro y reuniéndose y discutiendo entre todos. Yo creo que ahí hubo una de las grandes falencias. Ya que hablé de los 400.000 votos del Frente, creo que este es un tema que a veces no se entiende. Así como no se entiende en el Frente Amplio que entre la primera vuelta y ganar la segunda vuelta, la pequeña diferencia de 250.000 votos, y que las dos eran presidencia de la República igual, Claro. y que el número verdadero, importante que le faltó al Frente Amplio en el 19 fue primero los 19.000 votos swing con que perdió la presidencia de la República, y en segundo lugar los 172.000 que le hubiera dado mayoría parlamentaria, que eso es lo sólido. Ahora, de los 400.000 que votó el Frente, me interesa explicar esto. Tengo una percepción, son esos cálculos que tienen un margen de error grande, que debe haber de 110 a 130 perdidos para el Frente Amplio. Ese, el que se quema con leche y ve una vaca y llora, bueno, ese ve una vaca y llora, no quiere saber más nada. Uno siento ahí la cifra, no es fácil establecerla, pero ya de 120 a 150 el Frente ya lo recuperó o está en proceso de recuperación. Por algo creció. Pero estoy hablando de cifras macro, obviamente van a decir, no, pero fulano nunca había votado al Frente y ahora lo vota. Bueno, pero en general recuperó mucho. Y le queda, y esto es lo que yo veo que no veo al Frente Amplio enfocando, que tiene un sector que tiene una característica. No se fue del todo, no dijo, cerré la puerta y no los quiero ver más. No los recuperó, pero no es un ajeno. En algún momento, en los últimos 20 años, o fue en el 4, en el 9, el 14, votó al Frente Amplio. Y dirigirse al que ya estuvo y no dio el portazo, del todo, definitivo, es más fácil que empezar a catequizar al que estuvo siempre en la vereda opuesta. Y a veces veo discursos demasiado genéricos que se habla por igual al que estuvo adentro y se fue, que al que nunca estuvo y probablemente nunca vaya. Y me parece que el analizar esto, analizar las clases sociales que perdió el Frente y analizar las magnitudes que perdió del todo o que recuperó, las que perdió y puede recuperar, las que recuperó y las que perdió del todo,
es una buena segmentación para decir a dónde me dirijo. Y no una dirección al barrer como Esta también es capaz que es parte de un nerviosismo que se da por ese afán de captar el centro, como dicen. Bueno, yo creo que primero le está faltando a todos los partidos. Me parece mucho análisis estructural. Uh-huh. Se está moviendo muy en análisis de coyuntura, en análisis más de marketing, que en concepciones de... Yo tenía un poco esa pregunta. El marketing político hoy es una realidad y hay ejemplos que siempre desde Uruguay, por lo menos lo hemos visto como casi una cuestión de espectáculo, ¿no? Pero cada vez más parece que nos está llegando. ¿Cuánto pesa el marketing? Nos llegó, perdón. Nos inundó. No, a ver... Creo que lo mío fue más una aspiración de deseo que una afirmación, pero... Creo que hay que diferenciar el marketing político del marketing electoral. Uh-huh. El marketing político, por ejemplo, uno de los más exitosos que hubo en Uruguay, es lo que se puede llamar la construcción de una imagen de gran receptividad en un segmento del país de Luis Lacalle Pou. Luis Lacalle Pou, si analicemos, de 2019 era una figura muchísimo más débil que la de hoy. Sí. La percepción de la sociedad a favor o en contra era más débil en el 19 que hoy. Esto empieza a construirse con la pandemia, fue muy bien construida, ha generado un personaje, fue uno de los marketing políticos mejor desarrollados. Y es estructural, que realmente aplicó a generar algo que tenga durabilidad, no que se agote en el voto inmediato. Justamente el error de análisis que tuvo los adherentes a esa corriente, cuando creyeron que eso era más coyuntural de lo que era y era mayor de lo que era, y creyeron que la figura de Lacalle Pou asegurara el triunfo al galope de la LUC. Claro. Y no lo fue. La LUC sacó el mismo porcentaje que el balotaje. Y no tuvo la mayoría del país detrás, tuvo el 49%, ¿no? Uh-huh. Es decir, hay que medir el éxito y el límite del éxito. Ahora, el marketing electoral sí importa mucho a nivel de candidatos. Yo creo que en las internas el marketing importa mucho más. Sobre todo cuando las internas no se están dando tan ideologizadas. El Partido Colorado, por ejemplo, que ahora ya aparece una octava candidata, ya es muy, muy difícil diferenciar estos para politólogos expertos, las diferencias propuestas entre las 8 candidaturas. No es aquello que estaba la 15, Jorge Valle, de liberalismo económico, y el Foro Vallista más estatista, más de liberalismo filosófico, más socialdemócrata. Esa división tajante no la tenemos, lo mismo en el Partido Nacional. Entonces, no hay que despreciarlo, y sobre todo Pancho Bernaza, que es uno de los publicitarios que tiene más formación sociológica, él expresa, las palabras de él son distintas a las mías, no quiero decir lo que no corresponde, pero coincide con una visión estructural. Pero hombre de la publicidad ubica bien, dice, bueno, al final queda un 2-3% que no sabe qué votar, y bueno, ahí en esos que pueden, y si la elección está que la define 1 o 2 de ese 2 o 3%, ahí es donde él se refiere más que la palabra marketing, la publicidad o la propaganda incide. Y yo creo que eso sigue siendo válido. En definitiva, a nivel macro es ahí que incide, ¿no? ¿Cómo visualiza el proceso político en esta campaña, hacia las internas, hacia las nacionales, y si se observa un deterioro en el proceso político vinculados a las campañas en nuestro país? Bueno, yo lo que veo es lo siguiente. Tú hablabas de la preocupación de la gente y hablabas de vivienda y esto. Por ejemplo, hay un tema central para la gente que para la mitad del país es el principal problema. Y para, no sé, decirte si 2/3, 3/4, es uno de los 5 principales problemas, que es la seguridad. Uh-huh. Seguridad, delincuencia, narcotráfico, droga. Bueno, ese es a la gente le importa mucho más eso que si fulano habló mal de Mengano. Eso da titulares, es muy bueno para chismografía de la feria, de la peluquería, donde quieran elegir, de la Tribuna Ámsterdam,
pero no va con el voto, ¿no? La seguridad es un tema clave. La economía, reduciendo la palabra a la economía del hogar, la economía de la familia, que es el dinero que entra y el dinero que sale, lo que cuestan las cosas. Bueno, ese es casi como seguridad, un poquito menos ahora, ya la seguridad desbordó, porque la gente considera que esto se ha agravado. Son las dos cosas dominantes. Después sí aparece algunas cosas estratégicas, sobre todo cuando hablamos de 5 problemas, ahí ya aparece la educación como un tema importante, ahí ya aparece también la vivienda, la pobreza en sentido genérico, no específico la pobreza infantil, porque impacta mucho, por ejemplo, la gente viviendo en la calle. La situación de calle, ¿no? Eso impacta más allá de lo cuantitativo. Bueno, por ahí andan las grandes preocupaciones de la gente, y la gente en el fondo lo que más le termina de importar. Hay que tener mucho cuidado que el grueso de los discursos se dirigen a ser aplaudidos porque el voto, no hay ninguna duda que ya está. Bueno, el problema es que se le hable a los otros, que le hable la gente al que no tiene el voto a favor de uno. Y eso, y todos estos chisporroteos que hay, es una diversión fantástica. Ahora, cuidado, porque esto va generando hartazgo en la gente. Un partido que está ahí peleando el ingreso al Parlamento, la última elección pegó en el palo y tuvo la desgracia que la pelota no entró. Y esta vez podría llegar a entrar, y bien, que también otro nombre ahora, se llama Partido de Identidad Soberana. Para hablarlo en criollo, Gustavo Salles. Bueno, está recogiendo un voto de gente de ni. No quiero nada. Estoy harto de todos. Incluso a diferencia de Milei, ni siquiera es una propuesta clara como Milei, vamos a destruir el Estado. Acá es contra todo lo que anda por ahí, ¿no? Quizás una especie de anticasta, sin usar esa palabra, más puro, porque solo habla de eso, no de otras cosas económicas y sociales. Entonces, cuidado que no se esté cultivando un hartazgo y un descreimiento en las dirigencias políticas en sentido más amplio. Todas las estructuras de representación son las que pueden quedar afectadas por esto. Yo quería preguntarte, ya que das ese pie, ¿no? de incluir también todas las dirigencias políticas, no podemos dejar de ver que en esta elección van a haber al menos 3 plebiscitos, o bueno, hay 5 iniciativas de plebiscitos. Sí, hay una que ya ya está. Es la de... porque es la que se hizo, ¿no? Es verdad. El allanamiento nocturno. El allanamiento nocturno, el mecanismo. Al ser por legisladores, exacto, una vez presentado en la Asamblea General, ya es un dato que es plebiscito. Los otros son firmas que se recogen, el de seguridad social, el de endeudamiento, y el de los contratos. El de Uruguay Soberano, que se llama como nombre, que es el que tiene que ver con los contratos del Estado. Así que la probabilidad que tenemos es un máximo 4, un mínimo de 1. Lo más probable es que haya 2 o 3, porque hay algunos, claramente el Uruguay Soberano, ellos mismos están hablando de la tremenda dificultad que tienen, no solo por ellos, porque los han corrido de muchos lugares. Y los otros 2 no se sabe. Los números que hay implica que si hacen un esfuerzo muy grande, cualquiera de los 2 llega y pueden quedar en el borde. Caminos. Claro. Eso no se sabe, ¿no? No es la primera vez que hay 4 plebiscitos, aclaremos, ¿no? Eso es común. Pero más que nada yo quería hacer énfasis en el plebiscito de la seguridad social por el hecho de que el movimiento sindical y las organizaciones sociales también cumplieron un rol bastante importante en este periodo y como que también están intentando incidir en lo que sería el marco electoral, digamos. Bueno, acá hay un tema muy, muy largo y también son dirigentes políticos, ¿no? Claro, acá hay un tema muy largo de desarrollar que sin duda entre el Frente Amplio y la izquierda y el movimiento sindical hay un nivel de vasos comunicantes. Ni todo el movimiento sindical es del Frente, ni todo el Frente participa del movimiento sindical, y ha habido en la historia distintas formas, desde que los partidos mandaban a los sindicalistas a que los sindicatos crean condiciones que
obligan, digamos, a los partidos. Lo que se observa con el plebiscito de seguridad social, primero, con todos los plebiscitos se observa lo siguiente. Estamos viendo que la adhesión que se obtiene a nivel de encuesta es muchísimo mayor que las dificultades que hay para recoger las firmas. Si es problema de aparato, que una cosa que la gente diga, sí, no, yo estoy a favor, pero cuando llega el momento de firmar, diga que no sé, esa puede ser una especialidad, pero lo que es claro es que más de la mitad del país holgadamente está a favor de ese plebiscito, diría de todos, de todos, incluso el aislamiento nocturno. Dato interesante. Pero que en el Frente Amplio, los votantes del Frente Amplio, de haber un plebiscito de seguridad social, votan masivamente a favor, ¿no? Pero masivamente. No hay una división entre el electorado del Frente Amplio como hay en la dirigencia del Frente Amplio. Y ojo que estamos hablando de un plebiscito que, si bien formalmente lo impulsa el PIT-CNT, en la realidad es llevado adelante por unas corrientes del PIT-CNT y opuesto por otras corrientes del PIT-CNT, ¿no? Pero sintoniza. Ahí hay que ver cuál tema, porque son 3 temas básicos. El de la edad de jubilación es uno. Yo creo que uno de los que más impacta en favor es la jubilación mínima equiparada al salario mínimo y la SAFAP, ¿no? Pero no, me cuesta distinguir cuál de los 3. El que aparece más claro como que espontáneamente obtiene adhesión es la jubilación mínima equiparada al salario mínimo. Lo de la edad es más, hay más diferenciación, pero también tiene una adhesión. Y la SAFAP no aparece por... A ver, la idea que manifiestan los opositores al plebiscito de que la SAFAP es una expropiación no es sentida por el grueso de los jubilados. Primero, de los que podrían llegar a ser jubilados. Una parte porque su nivel de retribución está por debajo de que le importe la existencia de la SAFAP. Y otros porque el mecanismo de la SAFAP, cómo funciona, no siente que es un ahorro decir, bueno, si me veo mal, recurro a él. Ahora la LUC incorporó un pequeño porcentaje de disponibilidad, pero si esto fuera un sistema como fondos privados que hay en otros países, que en el momento que la persona llega a la edad le dicen, bueno, usted tiene 2 opciones, y algunas intermedias, pero usted tiene una pensión vitalicia que es tanto, o se lleva todo el capital y se aguanta después y se queda sin nada. Bueno, ahí lo siente como un fondo propio. Yo elijo si lo dejo como pensión vitalicia o no. Yo prefiero comprarme un negocito y una casa que no tengo y es mío. En cambio acá lo administra, la FAP y después el Banco Seguro, que es mío. Creo que ahí hay una percepción muy teórica que no coincide con lo que ve la gente, ¿no? Claro. Y por lo tanto no es una defensa de la SAFAP, decir, me van a sacar mi dinero, que hay propaganda en ese sentido. Demasiado. Y me parece que es muy poca gente, que gente además de un nivel medio alto para arriba, la que asocia FAP a ahorro privado. Claro. Cuantitativamente es muy bajo. Oscar, muchísimas gracias. No, por favor. Un gusto. Un gran gusto. Esperamos volver a tenerlo por acá. Sí, tenemos que invitarte de vuelta porque hay por lo menos 5 o 6 temas que... A mí me quedaron un montón de preguntas. Para mí una emoción tenerlo acá. La mayoría de las preguntas las contesto después del 24 de noviembre, si les parece, pues ahí... Ya agendamos. Exacto. 25. Sin margen de error. 3 debe ser, ¿no? Ese momento. Claro. Bueno, un gran gusto estar con ustedes dos. Un placer. Bueno, esto fue Dato Mata Relato. Estuvimos con Oscar Botinelli. Muchas gracias. Nos vemos el próximo lunes. Nos vemos el próximo lunes en Dato Mata Relato y próximamente en 2025 China, no se lo pueden perder. Viene Botinelli también. Chao, nos vemos. Adiós.